Memoria de San Felipe Neri, presbítero. La gloria sea para Jesucristo, hoy siempre. El Evangelio de hoy es Marcos capítulo 10, versículo del 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Esta reflexión lleva por nombre: Esperemos en aquel que nos fortalece. Mis queridos hermanos, el día de ayer empezamos con el tiempo ordinario. ¿Cuál es la particularidad de ese tiempo litúrgico? Lo que diferencia de tiempos como lo son el Adviento, el tiempo pascual, la Navidad, la Semana Santa, es que no existe una festividad central, sino que se busca celebrar la resurrección de Cristo como la victoria contra el mundo, en alrededor de las enseñanzas de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ello, es que no estamos en espera de algo en específico, sino que en este tiempo litúrgico nos ayuda a mantener la alegría y esperanza de Cristo resucitado. Existe una errónea idea sobre el Antiguo Testamento. Muchos han visto en el Antiguo Testamento la ira de Dios, el enojo de Dios contra su pueblo, y condenan el hecho de lo sucedido de la mano de Dios. Pero no nos sorprendamos que no se suele profundizar en la realidad de los hechos. Por ejemplo, Dios enseña al pueblo de Israel, ya que era muy susceptible al pecado grave de la idolatría, un pecado que existe hasta el día de hoy en diferentes formas. Se ve también una idea errónea en el diluvio, que fue apoyado por la fortaleza de Noé al construir el arca. Ignorando que el diluvio fue símbolo de restauración y reconstrucción, lo que nos conlleva a una purificación de lo que el pecado ya había manchado. Dios quiso que muchos se salvaran, pero estos muchos ignoraron el mensaje de Noé. Y así podríamos ir mencionando muchos puntos sobre este mal entendimiento de Dios en el Antiguo Testamento. Y entrando a un punto realista, Dios no es un Dios castigador y condenador. Yahvé es un Dios misericordioso, amoroso y justo. Es el Dios verdadero que nos da consuelo por medio de su viña. Su amor ha sido tan grande que empezó creando un universo para nosotros, donde se encontraría un planeta lleno de vida y pureza. Y en este mundo tan precioso existió algo tan único, una salvación irrepetible por medio del sacrificio de Jesucristo. Esta salvación no vendría por sí sola, había sido anunciada por medio de profetas. El trabajo de los profetas era justamente profetizar sobre la venida de Cristo, y que por medio de su palabra, la liberación de la arrogancia del pecado. Recordemos a un profeta Isaías, que reprendía con autoridad, con dureza, pero con sonido de esperanza, buscando que el pueblo se arrepintiera y se convirtiera a Dios. O un profeta Jeremías, que lloraba no porque tuviera que profetizar, sino porque profetizaba y no lo escuchasen. Y hoy en día sus escritos son de eterna sabiduría rica en salvación y esperanza. Las profecías son el consuelo que envió Dios para que su pueblo pudiera inclinar su cabeza en ellas, y así poder encontrar un grano de esperanza que pudiera movernos hacia la dirección del sol. Por ello, Pedro habla de manera gloriosa de la única esperanza en la manifestación gloriosa de Cristo. Esta gloria que nos trae plenitud y paz única, y nos llena de gozo en la presencia de Dios. Pedro nos exhorta a no ignorar las profecías que, aunque ya fueron cumplidas en Cristo, nos recuerdan que Dios ha tenido tanta misericordia. Esta misericordia nos ayuda a recordar en las Sagradas Escrituras que tenemos la esperanza de la segunda venida de Jesucristo, nuestro Señor. Todos estos aprendizajes que vemos de los profetas se culminan en un nombre, Jesús, este nombre que está sobre todo nombre. Jesús es la razón por la que los profetas escribieron hacia el pueblo de su tiempo. Y no se quedarían estas palabras en su tiempo, sino que vendrían hasta nuestro tiempo
y sin duda hasta los tiempos futuros. Jesús no habla sin razón vacía, habla con motivo de esperanza. Por eso nos habla de la importancia de su Evangelio. Su Evangelio es mensaje de espera, espera en la conversión y en Dios. Pero nace una intriga. ¿Qué significa seguir el Evangelio? El Evangelio es radical, tan radical que nos trae división de aquellos que condenan la vida cristiana. La vida cristiana obstaculiza el crecimiento del pecado. No significa que el pecado no se haga presente, sino que el pecado se detiene ante la fuerza de la resurrección. Por eso seguir el Evangelio implica una cosa: dejar todo. Dejar todo tiene un mismo significado, pero se vive de manera diferente en cada vocación. En el sacramento del sacerdocio, el hombre deja su casa, su vida para entregarla a Cristo resucitado y ayudar a guiar a alguna comunidad. En la vida religiosa, dejan su vida, sus bienes para compartir en júbilo con sus hermanos frailes y crecer en comunidad. En la vocación del matrimonio, dejan sus casas para entregarse a Cristo resucitado por medio del sacramento de la unión conyugal. Y ese sacramento es el semillero de vocaciones. Cada vocación lo vive distinto, pero se entregan a Cristo en la totalidad de su vivencia. Jesús no enseña sin razón, enseña con razón de fe. Y esta fe que nos transmite es el motivo por el cual encontramos entrega y sacrificio. Dejar todo también es dejar todo en manos de Dios. Por eso la tranquilidad y la paz la vivimos dándolo todo. Dios sabe qué es lo que nos pesa, lo que nos mueve. Busquemos aquello que nos hace feliz, manteniéndonos en el margen de la misericordia de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude para discernir nuestros caminos y que vivamos el Evangelio como los discípulos lo hicieron. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.